darle la bienvenida a José Miguel de Gamboa y Adriana Medina, dos profesionales con amplia experiencia en temas de recursos humanos y con amplios conocimientos, esperando que hoy tengamos una conversación muy fluida y productiva para todos los que nos están observando el día de hoy. Bienvenidos y hola José y hola Adriana. Hola Lucas, buenos días para todos. Buenos días Lucas, buenos días José. Bueno, ¿qué tal si empezamos de una vez hablando de cómo nos debemos preparar para enfrentar las ofertas de las diferentes modalidades que tenemos hoy en contratación? ¿Qué te parece, José, si iniciamos contigo y empezamos a hablar del trabajo híbrido? Sabemos que el trabajo híbrido es un modelo laboral que nos combina herramientas digitales con formatos tradicionales para poder ofrecer la posibilidad de trabajar desde las oficinas y trabajar también de forma digital. ¿Tú crees que las organizaciones tienen claras las condiciones laborales para que sus trabajadores se gestionen bajo esta modalidad? Bueno, pues gracias por la bienvenida nuevamente, Lucas, y buenos días para todos. Yo creo que las organizaciones tienen claras las reglas del juego en general. Es un tema que no es nuevo, es decir, esto desde 2020, desde mucho antes, venía ya una tendencia en donde las organizaciones estaban empezando a darse cuenta de las ventajas y de las desventajas que tenían estas modalidades de trabajo híbrido. Evidentemente, durante la pandemia se aceleró, se volvió casi que no híbrido, sino plenamente virtual durante un tiempo, y se rompió esa gran barrera que teníamos cultural en algunos casos, y esa resistencia, ese miedo a perder el control de tener a las personas trabajando en una oficina y poderlas controlar desde la presencialidad. Entonces, las organizaciones no tienen no es un tema nuevo. Ha habido algunas regulaciones que se han cambiado, digamos, la ley se ajustó a esta nueva realidad, y las organizaciones en general yo creo que tienen claro esto. Uno, porque las mismas personas lo piden hoy en día, es decir, ya hoy en día no hay la necesidad de estar trabajando virtualmente, sin embargo, muchas organizaciones lo prefieren y muchas personas lo prefieren. Entonces, desde lo laboral, desde lo jurídico, la claridad yo creo que está. Algunas organizaciones tendrán mayor nivel de interés y un mayor nivel de profundidad en el tema, pero yo creo que la conversación, más que en lo jurídico, es en lo funcional y sobre todo, por encima de todo, en lo cultural. Y ahí es donde están los verdaderos desafíos. Entonces, pues las mecánicas de trabajo cambian. Y las organizaciones hoy en día, para realmente estar preparadas y saber qué es lo que significa prepararse para poder ser efectivo, ser eficiente, tener un buen ambiente de trabajo, poder atraer a las personas, significa ajustar sus procesos, ajustar sus herramientas, ajustar sus indicadores. Y todo eso significa muchas veces simplemente hacer unas inversiones en tecnología y de pronto hacer algunos ajustes de procesos, que no son fáciles. En muchos casos son las inversiones importantes, pero la mayoría de las veces, pues digamos, tenemos herramientas tecnológicas. El mismo Google ofrece unas herramientas para trabajo colaborativo. Microsoft ofrece unas herramientas de trabajo colaborativo. Esto para las compañías, digamos, como con el nivel más básico de colaboración, y para organizaciones pequeñas que no tienen presupuesto grande. Pero existen unas herramientas mucho más poderosas en donde se pueden hacer, digamos, unas implementaciones de trabajo asincrónico, es decir, donde no todos tenemos que estar en el mismo espacio haciendo el mismo oficio para poder cumplir tareas, donde podemos ir dejando tareas y cada cual va avanzando en sus propios ritmos. Eso es uno de los temas puntuales, la tecnología y cómo adoptar ese trabajo asincrónico. Ajustar indicadores significa, pues, pasar de indicadores mucho más de tarea, de cumplir el horario, de cuántas horas pasaste trabajando, de cuántos sellos pusiste, ese tipo de ejemplos, digamos que como muy básicos y muy, de lo que veníamos acostumbrados en algunas organizaciones más tradicionales, a indicadores que son mucho más de resultado,
Entonces, mucho menos indicadores de gestión, más indicadores de resultado. Y finalmente, para poder articular todo esto, el desafío desde mi punto de vista más representativo para las compañías es ajustar su cultura y ajustar su estilo de liderazgo, porque es muy diferente ser capaz de liderar y de obtener lo mejor de cada persona, lo mejor del talento, desde lo presencial que desde lo virtual. Desde lejos es distinto, tienes un nivel de control inferior, si bien existen una cantidad de herramientas de monitoreo de si el computador está prendido, si moviste el mouse, de si estás escribiendo en la herramienta en la que tienes que escribir, incluso las cámaras a veces, hay unos softwares muy avanzados que están monitoreando las expresiones faciales de las personas. Hay una cantidad de softwares, digamos que van más desde el punto de vista policivo de monitorear a las personas. En Colombia esas herramientas pues, son menos prevalentes, sin embargo existen. Y no solamente son menos prevalentes porque son costosas, sino porque la misma cultura y las mismas personas, los trabajadores han tenido alguna resistencia a eso. Pero existe esa tendencia en el mundo y hay culturas que lo reciben muy bien y hay otras que menos. Pero volviendo al punto de la cultura y el estilo de liderazgo, hay un elemento en donde si yo tenía en mi compañía una cultura en donde estaba permanentemente controlando la tarea y la presencia de la persona y si estaba trabajando y si tenía apagado YouTube y tenía apagado Facebook, tenía apagado cualquier acceso a redes, tenía tarjeta de la entrada y tarjeta de la salida y la hora de entrada, de salida a almorzar y de entrada a almorzar es muy estricta. Esas cosas, eso ya no lo puedo controlar tan fácilmente desde lejos. Y entonces tengo es que confiar un poco en las personas, empoderarlas y monitorear mucho menos la tarea y mucho más el resultado. Y eso significa que yo como líder tengo que cambiar y tengo que tener una cultura de mucha más confianza en las personas, de mucha más responsabilidad y de empoderamiento. Y esos desafíos son mucho más grandes, son mucho más difíciles de mover a una organización. Pues para concluir un poco sobre este tema, Lucas, yo creo que las organizaciones tienen conciencia sobre cuáles son los retos en lo técnico y en lo jurídico, algunas menos conciencia en los temas culturales y en los temas de estilo de liderazgo, pero ahí es donde está la clave para poder hacer una gestión de trabajo remoto o híbrido pues más exitoso y sobre todo que de verdad signifique un incremento en productividad sostenible y proveer una plataforma para atraer talento que corresponde, para atraer el mejor talento a la organización. Gracias, José. Tú nos acabas de tocar dos pilares fundamentales en el tema de lo que tienen que tener claro las organizaciones. Uno, el componente de cumplimiento legal, por llamarlo de alguna forma, y el otro, la parte funcional y cultural. Y dentro de esa parte funcional y cultural, creo que lo podríamos subdividir en dos ramas en lo que acabamos de conversar. Uno sobre los temas de indicadores de gestión y un segundo sobre el tema de cultura. Y quisiera aprovechar y pasar a Adriana a hablar un poco de cultura y luego volver contigo sobre los sistemas de gestión. Y quisiera seguir en ese sentido de la conversación, Adriana, y preguntarte, tú sabes que los equipos de trabajo están cada vez más aislados y el agotamiento digital en el momento es muy significativo. ¿Tú crees que es responsabilidad de las compañías establecer que las oficinas no son solo los espacios de trabajo, sino también los lugares donde se está viviendo la cultura y los valores empresariales? Y así se fortalece pues el sentido de pertenencia y las conexiones entre los colaboradores. ¿Tú crees que esto tiene sentido? ¿Cómo se puede lograr el cumplimiento cultural y llevar a los valores de la organización hacia los espacios en los hogares de trabajo? Buenos días de nuevo, Lucas. De verdad, gracias por la invitación. Realmente gracias a LHH por la invitación a participar aquí. De verdad que me emociona muchísimo, porque si no sabían, yo trabajé hace algún tiempo en LHH y de verdad que fue una experiencia increíble haber compartido con esta organización. Sí, Lucas, la cultura es algo
es el desafío más grande que tienen las organizaciones en esta materia, mantener una cultura donde la gente se sienta integrada, donde la gente sienta que forma parte de la organización, aun cuando están lejos, cuando estás en tus casas, cuando estás en otros países. La ventaja del trabajo remoto o el teletrabajo, como lo llama la normativa justamente aquí en Colombia, es que puedes crear una cultura verdaderamente multicultural y poner a prueba de verdad esos valores de la organización. Entonces, ese es el reto más grande que tenemos las empresas, en particular, por ejemplo, donde yo trabajo hoy en día. Somos súper multiculturales, tenemos gente en todos los países. Yo trabajo con gente en mi equipo de diferentes países, pero la cultura de estar unidos, de poder utilizar, ojo, y esta parte es muy importante, de poder utilizar herramientas que te faciliten la comunicación, que sea asíncrona, que tú no esperes, dependiendo pues de los lugares donde estén las personas, no esperes esa respuesta tan inmediata, puede ayudarte a que se minimicen esas tensiones que puede haber en temas de horario o de que la gente piense que tiene que estar siempre conectada. No, entonces las organizaciones tenemos el reto de generar este balance entre la vida personal de las personas, valga la redundancia, la conexión que tienes que tener en el día a día con tu trabajo, y la generación de espacios presenciales independientemente de la dispersión geográfica que pueda haber entre las personas que forman parte de los equipos, para garantizar no solamente ese sentido de pertenencia, sino esa cercanía que debes tener con tus equipos de trabajo, porque ese rapport que debemos tener con los equipos, de alguna manera tienes que buscarlo. Y las organizaciones, esto es una opinión muy particular, pero pienso que las organizaciones tienen la obligación de facilitar también esos espacios cuando de trabajo remoto 100% se trata. Ok, cuando es trabajo híbrido, obviamente nosotros podemos garantizar ir a las oficinas, poder compartir con los equipos, administrar bien nuestros tiempos, ok, pero toda esta parte de la cultura forma parte y es responsabilidad de la organización. Ojo, y no es solamente responsabilidad del área de Human Talent, de People, de Recursos Humanos, es responsabilidad de todos los managers de la organización. O sea, el garantizar que se vivan los valores, que haya un sentido de pertenencia, que haya un sentimiento de trabajo en equipo, es responsabilidad de cada manager. O sea, ya la gente, ya el equipo, ya el team ha dejado de ser responsabilidad de Human Talent en un 100% para ser parte de toda la empresa. Toda la organización tiene que ser responsable de la gente y sobre todo los managers. Y no solamente estoy hablando de garantizar que se sientan bien y todo este tipo de cosas, inclusive de lo que forma o de lo que es el crecimiento de las personas dentro de la organización. O sea, cada vez los managers tienen un protagonismo mucho más importante dentro de las organizaciones en ese sentido. Listo, Adriana, muchas gracias. José Miguel, voy a volver contigo en el planteamiento que nos hiciste inicialmente, yéndonos como esas ramificaciones sobre el trabajo híbrido, y quería entonces volver a los indicadores de gestión, porque se ha demostrado que el modelo de trabajo híbrido eleva la productividad y la motivación, aunque en algunos casos su eficiencia puede verse limitada cuando tenemos demasiada libertad en los empleados. Y en ese sentido, tú hablabas también de cómo en algunas partes han aplicado tecnologías para hacer seguimiento a los trabajadores que se encuentran haciendo el trabajo híbrido o remoto. ¿Tú crees que si no hay un seguimiento puntual de las labores de los trabajadores,
y cómo está estructurado hoy en día, cómo podemos estructurar mejores indicadores de gestión que sean claros y cómo se deben divulgar de manera correcta a sus empleados. Perfecto. Entonces, gracias, Lucas, por la pregunta. Una pregunta genérica que aplique a todas las compañías es imposible. Ahí no tenemos, digamos, como esa solución mágica para resolverlo en todas las situaciones de la misma manera. Yo creo que es muy importante, como bien lo decía Adriana también hace un minuto, entender la realidad de cada compañía. Entender la realidad no solo de cada compañía, sino de cada parte de la compañía. Las compañías dentro de ellas mismas tienen unas complejidades importantes. No todos los oficios tienen la misma naturaleza. Hay algunos oficios que se prestan mucho para hacerlos de manera remota y poder capturar esa diversidad, ese trabajo asincrónico, poder trabajar a lo largo y ancho del planeta en diferentes usos horarios, con diferentes culturas, con diferentes idiomas, y eso no es un problema en algunos oficios. Y hay otros en donde es absolutamente indispensable estar sentado enfrente físicamente a la otra persona para poder ser exitoso en la tarea. Entonces yo creo que ese es el primer análisis. Es, primero, cuál es la tarea que está haciendo y una sola política para toda la organización puede no ser conveniente. Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es cuáles son, y aquí volviendo al punto que mencionaba Adriana, cuáles son esos principios, cuáles son los valores que yo quiero tratar dentro de mi organización, cómo es la cultura que yo quiero destacar. Y no es solo cuál quiero, sino cuál necesito. Me explico un poquito más. Puede ser que haya algunos atributos culturales o algunos valores que yo quiera destacar más en una parte de la organización que en otra. Me explico, puede ser que parte de mi propósito organizacional, de mi estrategia, sea la innovación en producto, la innovación en servicio, la innovación en general. Y eso, pues, la manera de estimularlo es generando una cultura que viva esa innovación. Eso quiere decir que tengo que darle la oportunidad a las personas de poderse equivocar, tengo que darle a las personas porque, claro, nadie se va a arriesgar a proponer cosas nuevas si no tiene permiso de equivocarse. Si yo soy muy tajante con los errores, pues voy a matar la innovación. Si yo voy a estimular la innovación, tengo que dar la posibilidad que las personas no tengan que colgar la personalidad en la puerta cuando llegan o cuando se conectan. Tienen que tener la posibilidad de ser ellos mismos y de traer todo su ser al lugar de trabajo, no solo mi rol y mi persona, porque las personas para poder ser innovadoras necesitamos estar conectados con todas nuestras decisiones. Entonces, ese tipo de cosas que yo quiero estimular en una cultura, puedo quererla estimular en una parte de la organización. De pronto en otra parte de la organización no quiero estimularlo tanto. De pronto hay una parte donde ya el proceso tiene que ser automático, yo tengo que ser rápido, tengo que ser rígido. Por ejemplo, de pronto yo no quiero que un auditor o un contador sea demasiado innovador. En esas áreas puede ser, o en producción inclusive, donde se trata de repetir tareas y de ser muy rápido y muy eficiente. De pronto hay unas partes que están buscando innovación en procesos y otras partes que están buscando simplemente ser eficientes. Entonces, esa complejidad que tienen las organizaciones implica que no solamente yo estimulo cosas distintas en la cultura, y ahora, digamos, Adriana, que tiene mucha experiencia en los temas culturales, de pronto nos cuenta un poquito más, pero cuando lo aterrizo, y para volver a tu pregunta, Lucas, a indicadores de gestión, y lo aterrizo a procesos, tengo que tener en cuenta que haya esa compatibilidad cultural y que haya que yo esté teniendo en cuenta esa filigrana organizacional. Entonces, yo, para poder trabajar de manera híbrida, necesito sí o sí tener unos indicadores en donde yo pueda controlar mucho más el resultado que la tarea. Entonces, mis indicadores deben ir mucho más hacia medir. No el número de papeles a los que les puse un sello por poner la caricatura, sino tal vez el número de procesos que fueron exitosos, o tal vez el número de cierres de ventas, o el proceso, etcétera. Hay distintas maneras de cuantificar el resultado más que la tarea. Esa es una premisa, digamos, bastante elemental, pero indispensable para poder gestionar esto. Como mencionaba también en los softwares de monitoreo remoto, hay que tener en cuenta, pues hay
todo tipo de herramientas. Hay unos que el computador está absolutamente controlado, todo lo que yo hago, los accesos, las cámaras están monitoreándome a mí, los movimientos del mouse, el número de tecleados, el número de caracteres por minuto que estoy dando, dependiendo del oficio, pero hay lo que ustedes se alcancen a imaginar en control a través de los dispositivos que son herramientas que la compañía está entregando y por cierto tiene todo el derecho a saber cómo se usa y a utilizarlo como mecanismo de control. Eso tiene unos efectos en las personas y es que algunas veces las personas se sienten tan monitoreadas, tan supervisadas, que los niveles de estrés suben de una manera importante y reducen la productividad. Cuando las personas están demasiado estresadas y demasiado controladas, todo lo hemos vivido, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron, cuando uno estaba presentando un examen en el colegio o en la universidad, y se le paraba el profesor detrás. Las preguntas que uno contestara mientras estaba el profesor mirando por encima del hombro, todas las tenía mal. Cuando el profesor se iba, uno contestaba bien, pero cuando estaba mirando por encima del hombro, era terrible. Entonces, eso funciona de manera similar, y es el exceso de monitoreo puede tener un efecto contraproducente en la productividad por elevar los niveles de estrés. Y ese justamente es uno de los elementos importantes a considerar, y es cómo monitorear el bienestar de las personas de manera remota. Es muy fácil uno, cuando está en un espacio, persona a persona, somos muy susceptibles nosotros a encontrar la expresión facial, el lenguaje corporal, a ver quién está aislado, quién no habla con nadie, quién almuerza solo, quién nunca se toma un café con nadie, quién de pronto pasó llorando para el baño, y se da uno cuenta de cosas que no se puede dar cuenta cuando está a través de un medio de estos. Entonces, tener esa sensibilidad y tener esas herramientas para darse cuenta de cómo está el ambiente laboral, de cómo está la salud mental, la salud emocional de la gente es importante. Y proveer las herramientas y desplegarlas a través de este medio también es difícil, porque todos hemos visto que normalmente estas reuniones virtuales son muy eficientes. No hay mucho espacio para lo imprevisto, no hay mucho espacio para cosas que no están planeadas. Venimos, vamos al grano, atendemos lo que tenemos que atender, de pronto nos quedamos un par de minutos conversando, pero no pasa lo que sucede en la oficina, y es que cuando uno está en esta reunión, por el corredor pasa alguien, me hace acordar de algo que es de valor para la reunión, y entonces suceden cosas imprevistas. Y ahí es donde viene el valor de lo híbrido, en donde casi siempre que hablamos de lo híbrido nos concentramos en hablar de lo virtual. Pero también es importante hablar de cómo se redefinió la importancia de la presencialidad, el rol de la presencialidad, que antes se lo era todo. Cuando uno tiene un modelo híbrido, toma un rol nuevo, toma un rol de protagonista en lo cultural, en poder proveer espacios para que los valores, el estilo de liderazgo, el crecimiento personal, para que lo imprevisto suceda, para que la innovación viva de una manera más dinámica. Entonces, hay organizaciones que han tomado la decisión de volver 100% a la presencialidad. Otra vez, cada organización tendrá que analizar qué es lo que más le funciona. Pero esa combinación de poder tener lo eficiente del trabajo virtual, de poder evitar los desplazamientos de las personas, de poder proveer una solución de trabajo o, digamos, una solución logística a personas que les cuesta trabajo moverse, o que simplemente tienen que pasar mucho tiempo en el tráfico moviéndose hacia la oficina. Los efectos que tiene en reducción de contaminación, los efectos que tiene en reducción del tráfico de la ciudad. Entonces son efectos, digamos, efectos positivos, y claramente vale la pena considerarlos, pero también es importante mantener un elemento de presencialidad cuando sea viable, cuando el modelo de la organización lo permita, porque en la oficina suceden cosas que no hay manera que sucedan de manera virtual, en términos de crecimiento de la cultura y crecimiento de los individuos. Entonces, para resumir todo esto, yo creo que primero, tener en cuenta la complejidad de las distintas organizaciones y entender cuál es el propósito y cuál es la misión estratégica de la organización, cuál es la cultura que yo quiero resaltar, y de acuerdo a eso implementar en distintos lugares de la organización distintas soluciones que no son ni blanco ni negro, siempre va a haber un gris en la mitad. Gracias, José. Antes de seguir, pues, nos estabas hablando de la política y cómo fraccionar en ciertos momentos las políticas en caso tal de que lo necesite
la organización, teniendo el modelo híbrido, unas áreas trabajando de manera remota o híbrida y otras trabajando meramente presencial. Pero antes de seguir a eso, porque eso nos llevaría mucho al cumplimiento del pilar normativo, tengo dos preguntas muy correlacionadas y no quisiera encasillarla en una de ustedes, sino dejarla para los dos. La primera es volver a hablar un poco más sobre las responsabilidades que tienen los gerentes o los líderes para mantener esa motivación e inspiración y cómo esos controles de los indicadores que nos está hablando José Miguel no nos afectan directamente esa motivación y cómo es la responsabilidad de los gerentes y los líderes. Pregunta que nos hace Carlos Mario. Y Luis Fernando también nos complementa sobre este tipo de compañías, como nos hablaba José, que tienen áreas meramente presenciales y algunas otras áreas que están o remotas 100% o híbridas 100%. ¿Cómo mantener esos temas culturales de manera general para toda la organización, teniendo áreas en diferentes aspectos laborales? Bueno, si me permiten, yo soy fiel creyente del liderazgo empático. ¿Ok? Me parece que es en este momento, sobre todo en este momento donde hay tanto trabajo remoto, donde trabajamos en organizaciones tan multiculturales, la empatía en el liderazgo es lo que va a lograr que tengamos increíbles resultados. Si nosotros fijamos esos indicadores de cumplimiento, pensando exactamente como decía José Miguel, en el resultado y no en el paso a paso, nosotros vamos a lograr que las personas puedan dar mejores resultados porque se van a ser responsables de lo que están haciendo. O sea, aquí el tema es que cada uno de los colaboradores, la gente que forma parte del team, entienda, esto es primordial, la comunicación, que ellos entiendan el por qué están haciendo las cosas y el para qué. Y así se van a poder hacer responsables de los resultados que están logrando. Y tú no tienes por qué ser una persona que está persiguiendo, o sea, detesto el micromanagement, no tienes por qué estar viendo qué es lo que están haciendo las personas, sino estar allí para que ellos puedan acercarse a ti, tener la confianza de decir, y reportarte, estoy en esto, tengo dudas en esto, ayúdame por aquí. Sí, estar como en el papel de líder como una pieza fundamental para apoyarlos a ellos en el logro de los resultados y hacerte responsable conjuntamente con ellos en ese tema. Eso es parte fundamental para que las personas puedan sentirse cómodas, puedan sentirse en confianza y puedan estar dando los resultados que necesitamos. O sea, yo pienso que tiene que haber una conexión enorme entre lo que quiere la organización, los objetivos que tiene la organización y tú como manager tienes que hacer ese link de lo que tú estás haciendo, cuáles son los objetivos de tu área y cómo los objetivos de tu área están impulsando al logro de los objetivos de la organización. Es allí donde tú vas a lograr que la gente de tu team primero sienta que independientemente del trabajo que estén realizando, es importante para el crecimiento o para lograr los objetivos de la organización como tal y entiendan que desde tu posición estás contribuyendo con el crecimiento. Esto puede pasar mucho en áreas operativas donde la gente dice, bueno, pero ¿cómo yo desde esta área estoy participando en el logro de la organización porque yo no soy de ventas o no soy quien le da la cara al cliente? No, o sea, tenemos que lograr ese match y que ellos vean cómo desde cada una de las áreas que están participando logran hacer esa conexión con los objetivos. ¿Ok? Entonces eso forma parte también mucho de la comunicación y que esos indicadores, sean cuales utilicen, estén muy, o sea, sean empáticos, que los construyan inclusive juntos, que participen en la construcción de esos indicadores,
que son los que van a dar cuenta y resultado de lo que tú estás participando, y que no lo vean como que si estuvieran marcando tarjeta o como una persecución en el trabajo, sobre todo cuando estamos haciendo trabajo híbrido o trabajo 100% remoto, donde realmente tú tienes que ser muy responsable de lo que estás haciendo. Entonces, insisto mucho en el liderazgo empático, de confianza, de cercanía, donde las personas pueden tener la confianza para hablarte si tienen algún tipo de problema, si tienen algún tipo de inconveniente. Y con lo que decía José Miguel, a veces no podemos medir ese tema del clima que podemos ver cuando estamos presencial, pero si nosotros estamos, inclusive en la distancia, ofreciendo esa calidad humana para con nuestros trabajadores, ellos van a poder sentirse en confianza para decirte, hoy estoy absolutamente abrumado y no puedo con esto, o no tengo la solución para esto, me equivoqué o necesito tu ayuda. Entonces, en esas conversaciones que constantemente tienes que tener con tus equipos, en esos uno a uno que tienes que tener con tu equipo, tú como manager, y yo insisto en la responsabilidad del manager, de las diferentes áreas en lograr realmente los objetivos y en ayudar a crecer a las organizaciones y a las personas. Tener esos niveles de confianza para que para que tú puedas medir el clima, para que tú puedas ver cómo están las personas, para que tú puedas ver el nivel de rapport que tú tienes con tu equipo, y ahí es donde tú vas a poder medir los resultados en ese sentido, cuando veamos realmente o podamos estar revisando esos resultados de esas métricas que juntos han construido. Gracias, Adri. José, ¿me ayudas tú con la pregunta de cómo hacemos para integrar esas diferentes áreas que están trabajando en las diferentes modalidades, todos bajo un mismo sistema cultural? Rápido, hay que decir, hay una expectativa en general en las organizaciones, falsa justicia, voy a llamarla. Todos debemos tener las mismas políticas y las mismas prácticas en toda la organización. Trabajan en organizaciones multinacionales, por ejemplo. Y hay diferentes políticas entre un país y otro por distintas razones. Surgen los celos, porque ellos sí pueden y yo no. Esas son las incomodidades. La verdad es que cada uno tiene sus realidades. A veces son simplemente cosas normativas, esos son temas culturales, pero siempre va a haber realidades en donde las diferencias van a ser necesarias. Nada más injusto que todos igual, porque ahí casi que garantiza uno que para algún lado hay sacrificio siempre. Entonces, ese entendimiento, si bien es difícil de cuantificar y hay que hacer la analítica, hay que entender muchas personas a través de los managers, como dice Adriana, y ahí voy a hacer un paréntesis rápido. Creo que los indicadores de gestión de los managers deben incluir esa métrica de cuidado de las personas y de cuidado de la cultura, porque muchas veces les estamos exigiendo el resultado, pero el resultado del negocio, el resultado de eficiencia, no les estamos, a pesar de que les estamos entregando el cuidado de las personas y la cultura, que es tal vez lo más valioso que pueden tener muchas organizaciones, no se los reconocemos ni se los exigimos. Y entonces resultamos teniendo managers que lo hacen sabiendo que lo tienen que hacer, pero nadie les da una retroalimentación objetiva. La mejor manera de crecer como manager, la mejor manera sería para aprender en cualquier oficio en realidad, es con experiencia, pero con la experiencia y con un espejo enfrente que te esté diciendo qué estás haciendo bien y qué no, qué puedes mejorar, en dónde hay oportunidades. Entonces, esa arquitectura de indicadores, esa arquitectura como una afirmación organizacional, eso es importante y que eso te lo vamos a medir. Eso hay una manera de hacerse, que es la de la organización. Es importante transmitir a través del sistema indicadores, que el sistema de gestión del desempeño, el sistema de gestión de talento. Cuando vamos a promover personas, tenemos que tener las conversaciones sobre sus habilidades de liderazgo y sobre cómo les ayudan. Managers
distintas organizaciones. Managers que han tenido grandes rotaciones en sus equipos, managers que han tenido grandes niveles de deserción, que han tenido muchas quejas de sus personas por exceso de trabajo, por estrés, ausentismo, lo que sea, y entregan grandes resultados consistentemente, suelen ser promovidos en muchas organizaciones, porque es el resultado y el costo humano o el costo organizacional que está teniendo no se cuantifica, y eso yo creo que es muy relevante. Volviendo a la pregunta y cerrando ese paréntesis, volviendo a la pregunta de cómo integrarlo en la organización, hay que hacer esa conciencia. Hay dos maneras, creo yo. La primera es que, la más potente, es que yo creo que esa es una de las cosas que debe ser construida de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Cuando se hace de abajo hacia arriba, se capturan esas necesidades locales, se capturan las soluciones, las propuestas de las personas y de los equipos y de las distintas partes de la organización, y hasta donde se pueda tener flexibilidad de la organización hay que incorporar las soluciones. Eso hace que la resistencia a la implementación sea mucho menor porque está proviniendo de las mismas áreas de organización de los países o de estas instituciones. Esa creo que es la más poderosa. Y la segunda es que hay que tener una claridad grande en cuál es el propósito, cuál es la misión, cuál es la estrategia, y lo grueso, de manera que las reglas no tengan que ser tan chiquiticas y tan estrictas. Cuando está claro el propósito, cuando está clara la cultura, cuando está clara la estrategia, la manera de implementarlo, la manera de ver esto, digamos, flexible y acomodable a cada realidad, es que esa siguiente capa no sea tan estricta, no sea tan rígida. Entonces, si todos tenemos claro para dónde vamos, la dirección, la misión, el propósito organizacional, la manera como cada cual lo implementarás podría ser diferente, pero otra vez depende de la naturaleza de la organización. Hay organizaciones que tienen más flexibilidad y otras también. Esa solución de construir un trabajo hacia arriba sin duda es poderosa. Gracias, José. Creo que rescato mucho un proceso democrático de elaborar este tipo de soluciones de abajo hacia arriba y, por supuesto, incluir una política más que igualitaria, equitativa. Y creo que ahí están las soluciones y, como nos dice Adriana, el manejo con un liderazgo empático por parte de los managers para sostener ya esas propuestas que nos hacen de abajo hacia arriba. Volviendo a los temas de los pilares, ya hablamos mucho de un pilar funcional y el tema cultural y de liderazgo, pero creo que nos falta un pilar importantísimo en el tema del trabajo híbrido, que es el cumplimiento normativo. En Colombia hemos tenido una evolución legislativa desde el 2008 y la pandemia nos hizo entrar ya a nuevas regulaciones para estar en los temas de teletrabajo, donde tenemos el mercado del trabajo híbrido, ¿cierto? Lo que nos hace pensar que son formatos laborales respaldados por el ordenamiento jurídico. Contrario al home office, que se considera como una prestación donde los empleados pueden disfrutar sus días de trabajo en casa, el formato de trabajo híbrido generalmente va acompañado de una relación contractual con unas obligaciones y unos derechos para los empleados y unos beneficios también pues, para las partes. Adriana, ¿tú cuáles creen que deben ser esas obligaciones y los deberes que deben asumir las partes en un contrato laboral? Realmente, en lo que tiene que ver con el trabajo híbrido, recientemente, porque esto fue recientemente como que promulgado acá en Colombia, en México también está por salir unas regulaciones en torno a esto. Definitivamente hay que adaptarse a lo que está pidiendo la normativa de cada país. O sea, todo depende de cómo está el tema de la organización. Por ejemplo, si estás en Colombia, porque me estoy enmarcando, obvio, y estoy pensando desde
la organización donde trabajo hoy en día, que tenemos, estamos registrados en Colombia, estamos registrados en México, pero tenemos inclusive personal trabajando en otros países, ¿ok? Entonces, obvio que tú tienes que adaptar esos contratos de trabajo a la normativa del país en el que estás haciendo la contratación de la persona. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de comodidad del prestador de servicios, es donde tienes que adaptarte, que si tienes que darle todos los elementos ergonómicos, garantizar la conectividad de las personas. Entonces, allí lo que hay que hacer es realmente tener un buen equipo legal en cada uno de los países y también tener un apoyo, digamos, de escritorios jurídicos en cada uno de los países para tú poder armar la organización, poder armar el contrato. Perdón, que me están llegando unas notificaciones acá que me desconcentraron, perdón. Y poder armar el contrato para poderle ofrecer a los trabajadores de cada país, aquí es donde está el tema de la multiculturalidad, las condiciones que la normativa de ese país esté exigiendo. Si tú eres una organización increíblemente justa, quizás te puedes ir hacia el que tiene mayores beneficios y otorgarle al resto de tus trabajadores vía contrato, aunque no forme parte de la regulación de ese país, los mismos beneficios que le estás dando a los otros. Y ahí tú puedes tratar de enmarcar la igualdad con tu team. Por ejemplo, en otro país te puedan decir que tienes que darle un subsidio para el internet y los servicios, porque la persona está trabajando o en el tiempo que la persona está trabajando remoto. Si eso no lo exige la normativa de otro país y tú quieres otorgar esos beneficios, lo puedes incluir vía contrato también. O sea, yo pienso que esto tiene que, o sea, primero tener el apoyo legal de la organización y poder ajustarte a las normativas que tiene cada uno de los países, ¿no? Básicamente eso. Sí, Adri, muchas gracias. Yo creo que te complemento ahí un poco desde el punto de vista legislativo. Pues Colombia ha tenido una evolución importante, pues en el 2008 salió los temas de teletrabajo, pero la pandemia hizo la evolución legislativa para todos los países en el mundo, no solo en Latinoamérica. Y ha venido implementándolo muy de la mano, como ustedes han venido conversando, desde la parte funcional, eliminando incluso requisitos que tenían antes con la implementación o la modificación del RIT para tener esos temas de trabajo híbrido, que acá se llama pues teletrabajo suplementario. Lo único que hay que garantizar, y también de esa parte cultural que ustedes dos venían conversando, es garantizar esos espacios personales a los trabajadores, que puedan tener su espacio de vida, que puedan ser diferenciados por más que están trabajando en un mismo lugar. Ahí como para complementar, porque estamos hablando básicamente de lo mismo, más que sea un pilar de cumplimiento legal y otro pilar funcional, en últimas, estamos conversando sobre lo mismo y el objetivo es el mismo. Rápidamente, tengo una última pregunta para los dos o para quien quiera responderlo, para aprovechar los últimos minutos, y es que hemos venido hablando mucho de la cultura, hablamos de los indicadores de gestión de los gerentes, hablamos también del cumplimiento normativo, pero nos falta tocar rápidamente un tema, y es la inclusión. ¿Cómo vamos a generar los temas de inclusión en estos sistemas híbridos cuando tenemos personas que no saben manejar muy bien los sistemas? ¿Será que dentro de un paradigma de inclusión las organizaciones están obligadas a capacitarlos y dotarlos del conocimiento necesario para poder que ejerzan sus labores frente al manejo de los sistemas como tal? Es un desafío, perdón, yo me voy a atrever a arrancar, Adriana. Es un desafío importante
en el sentido en el que, pues sin ninguna duda, poder, perdón un segundo, porque tenía una idea súper clara y cuando me puse a decir que Adriana la perdí, pero es que estaba leyendo al mismo tiempo la intervención de Elizabeth en el chat, por eso me levé. Y yo creo que el tema de la diversidad es una oportunidad gigante. Es una oportunidad gigante porque, claro, es un desafío. Estamos en un momento de transición donde hay algunas personas que tienen menos familiaridad con las herramientas tecnológicas en los procesos, pero eso es un momento de transición, es un momento de cambio. Es una de esas cosas que cualquiera que quiera prepararse para trabajar en una compañía va a tener que aprender a hacer. Entonces, el desafío está en cómo las compañías que ya tenemos a las personas trabajando aquí adentro y necesitamos que cierren esa brecha, lo hagan. Entonces, tenemos que, sin ninguna duda, tener una iniciativa proactiva en ayudar a esas personas a cerrar la brecha. Y desde la diversidad, digamos que tú lo planteaste como las personas que tienen esa brecha en lo tecnológico, pero es una oportunidad gigante porque en diversidad hay mucho más. Puedes acceder y puedes vincular a personas al mercado laboral a las que antes era más difícil. Personas que tienen limitaciones de movilidad, personas que tienen limitaciones funcionales de salud, digamos, tienen limitaciones auditivas o visuales o de algún otro tipo. Y esta es una herramienta, es una posibilidad para, a través de la tecnología, habilitarlas y potenciarlos. Es una posibilidad, es una, digamos, oportunidad lindísima para poder incorporar, y aquí, digamos, incorporo el comentario que estaba leyendo hace un ratico, para poder acceder a mercados de talento a los cuales no tenías mercado antes. Es decir, si tú estabas 100% en la oficina y estabas en Bogotá, pues tenías mercado a Bogotá y de pronto había personas de ciudades de Colombia o de otro lado que podías traer a vivir a Bogotá, pero era costoso, era difícil, era mucho más complicado. Hoy en día tienes acceso a mercados que pueden tener o capacidades especializadas porque hay un pool de talento, no sé. Me acuerdo hace unos años cuando yo estaba trabajando dirigiendo recursos humanos en SAP, encontramos un nicho en una ciudad argentina que se llama Rosario, donde había una población de desarrolladores muy grande, había unas universidades muy buenas proveyendo profesionales de muy alta calidad a un costo, digamos, en estándares internacionales muy barato, hay una abundancia. Y curiosamente en esa ciudad había muy pocas oportunidades. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con esa comunidad e incorporar a ese talento y fue una oportunidad donde todos ganamos. Provimos empleo en una población donde se estaba necesitando y, por supuesto, accedimos a un pool de talento que no habríamos podido acceder porque los clientes no estaban en Rosario, los clientes estaban en otra parte. Y pudimos a través de la tecnología incorporarlo. Y ahí viene el tema también, digamos, desde lo laboral, desde lo jurídico que hablábamos hace un minuto, es que las regulaciones, si bien han ido evolucionando y en Colombia, pues lo hemos visto de manera acelerada últimamente y estamos a puertas de algo que pues también va a ser desafiante en términos de la relación de las relaciones laborales en Colombia. Las regulaciones, lo cierto es que siempre están cambiando y dan oportunidades para el arbitraje. Es decir, cuando las regulaciones tienen unas características en un país y cambian, generan unos niveles de fricción importantes en ese país, siempre va a haber otro pool de talento al que yo pueda acceder donde esa regulación sea más laxa o me sirva más para ese tema. Por supuesto, estamos hablando únicamente de lo laboral, de lo jurídico, perdón. Pero siempre las compañías que tengan unas políticas de talento y de, digamos, como que sean serias en el desarrollo de este capital humano, siempre van a estar por encima de los niveles de la ley. Es decir, la ley casi que no debería ser el limitante, porque las compañías deberíamos estar siempre muy por delante y muy por encima de esos estándares y por esos raseros que suelen ser incluso bajitos. Hace un momento había un comentario tal vez de Edgar que hablaba de cómo cuidar, y Lucas lo mencionó, de cómo cuidar ese balance de vida, ¿no? Con esta tecnología pues permite que tengamos acceso todo el tiempo a las personas y eso pues tiene unas ventajas, pero también tiene unos dolores importantes porque los niveles de ansiedad que produce no estar nunca que las personas nunca sientan que están 100% desconectadas, tiene unos efectos en el nivel
de agotamiento físico que tienen las personas, el derecho a descansar y a estar 100% desconectado. Que, ¿cuántas veces, bueno, yo no sé si a todos les ha pasado, pero en lo personal, yo hace muchos años no he podido tener unas vacaciones completas, porque siempre estoy con el teléfono y siempre hay alguna emergencia y en donde esté me consiguen. No hay lugares del mundo donde uno esté realmente desconectado. ¿Cuántas veces no hemos tenido las situaciones incómodas en donde hemos tenido que cancelar vacaciones, bien seamos nosotros o pedirle a alguien que suspenda unas vacaciones porque suceden cosas? Y eso es mucho más común y mucho menos deseable de lo que las organizaciones reconocen. Y digamos que lo hemos naturalizado. Entonces, mi punto con esto es que el tema de la diversidad es una oportunidad gigante para acceder a hacer arbitraje de talento entre distintas geografías y distintas normatividades. Es una oportunidad para acceder a talento nuevo que antes no teníamos. Podemos acceder en otras geografías, en poblaciones a las cuales normalmente no accedíamos. Podemos además tener un elemento social de poder vincular a personas al mercado laboral que naturalmente no lo habrían podido hacer de manera tan sencilla. Y finalmente, creo que es un motor de innovación, porque cuando empiezas a capturar distintos tipos de talento, distintas culturas, distintos setes de creencias, distintos sabores de humanidad, empiezas a tener distintos puntos de vista que te están ayudando a resolver los mismos problemas. Por consiguiente, vas a tener soluciones más innovadoras y más creativas, y eso es una ventaja estratégica, sin duda. Muchas gracias, José. Adri, ¿quieres agregar algo sobre la inclusión rápidamente antes del cierre? Sí, rápidamente. Todo este tema del trabajo remoto ha abierto una oportunidad gigante a las organizaciones de que podamos contar con talentos de cualquier parte del mundo. Realmente poder acceder a talentos en cualquier país, en cualquier latitud, ha sido una de las ventajas enormes que nosotros podemos tener. Pero para poder trabajar perfectamente con estas personas de diferentes nacionalidades, tenemos que trabajar muy fuerte en lo que es el tema de la cultura, el respeto a las diferencias, el respeto a las nacionalidades, el respeto a la forma de pensar, el respeto a todo tipo de preferencias. Y esto lo podemos lograr también y aquí sí hay una responsabilidad muy grande de las áreas de people o de human talent o de recursos humanos, y es ese proceso que hacemos de incorporar a las personas a la cultura en un proceso de onboarding robusto, donde podamos darle todos los elementos tecnológicos, hablarles de cómo se maneja el tema de la cultura, cómo es el lenguaje, cómo te debes manejar, qué está permitido y qué no está permitido dentro de la organización. Y eso va a permitir que haya, de alguna manera, una igualdad dentro de las diferencias que tenemos, que nos permitan trabajar en conjunto como que si fuéramos una especie de planeta particular, ¿ok? Donde todos somos iguales independientemente de los acentos, de nuestras preferencias, de nuestras capacidades. Eso sí es un trabajo importante que tiene que salir desde Human y que debe permear a todas las áreas de la organización. Muchas gracias, Adri. José, Adriana, muchísimas gracias. Mariana, te cedo la palabra para el cierre. Hola, hola, hola. Muchas gracias, Adriana, José Miguel de Gamboa y Lucas Velázquez. Muchas gracias por esta intervención. Y bueno, pues con este segundo día empezamos todos a generar muy buenas conexiones.